tu ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada. Un hola muy temprano te despiertan los sentidos. Honduras conectada en un solo latido. Información y diversión. Hola Honduras. Honduras de luto y gracias eternas al eterno maestro. Fallece el fundador del Círculo Teatral sanpedrano, José Francisco Biden. Además, juez de extradición admite recurso de la defensa de Juan Orlando Hernández para un arresto domiciliario. En tanto, a disparos, desalmados asesinan a 3 personas en el departamento de Colón. Por otro lado, policías depurados exigen frente al Congreso Nacional reincorporarse a la institución. Finalmente, el Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, aprobó un préstamo de 4.000 millones de lempiras para el sector salud. Esta y más informaciones aquí en Hola Honduras. Buenos días, Honduras. Es un gusto saludarles esta mañana de miércoles, ombliguito de semana. Gracias por acompañarnos en su propuesta informativa de todas las mañanas. Hola Honduras. Hoy quiero saludar de manera muy especial, despuesito, a Ruth Muñoz, que nos acompaña y va a ser parte también de este gran equipo de Hola Honduras todas las mañanas. Ruth, muy buenos días y bienvenida, por supuesto, a Hola Honduras. Es parte ya de nuestra casa también. Un placer, Alejandra. Licenciado, buenos días. Aquí estamos acompañándoles a partir de hoy, cada mañana, compartiendo información. Todo lo más importante y relevante en nuestro país, ustedes lo estará conociendo, por supuesto, de la voz del licenciado Jorge Zelaya, Alejandra Rivera, y ahora que me sumo pues a este gran equipo. Un placer saludarles. Todo lo contrario. Hoy sí lo saludamos, Lick. No, igual es que así es. Una lama, primero, cortesía, viene a la mañana, obviamente ya es parte del equipo. Claro que sí. Espectacular, Ruth Muñoz, bienvenida, bienvenida, y nos sentimos, por supuesto, como siempre, contentos. Y ver a los compañeros, Eduardo muy temprano, y todo el equipo, nos hace sentir también contentísimos, felices de estar aquí, y con esa música que nos reciben, y la bienvenida también a Muñoz. Por supuesto. Bienvenida, Ruth, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida. Un placer. Vienen a engalanar el programa. Así es. Y bueno, los cambios continúan, como dicen. La televisión continúan. Innovación y renovación, ¿verdad? Así es. Gracias, Enma, también, de veras. Calderón, por estos cambios que se están... Porque hay gente que le pregunta a uno, y miren, honestamente, me dicen, Jorge, ¿cómo? No, es Enma con todo el equipo. Alejandra, bueno, Ruth Effer en su momento, que sí, recién se acaba de ir, pero es que trabajar en equipo es lo más importante, es lo fundamental. Es lo toral. Una sola persona no lo puede hacer todo, definitivamente. Yo creo que la incorporación en ese aspecto de Enma Calderón ha sido determinante en los cambios que se están experimentando también acá en BTV, en Hola Honduras y en nuestros espacios de noticias. Así es, estamos en directo a través de Facebook Live, como BTV Somos Todos Honduras, a través de la web también ahí nos puede sintonizar, y a través de la 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. Si usted va saliendo de su hogar o está a punto de salir, nos puede seguir sintonizando con toda la información. Y precisamente hablando de información, vamos a iniciarlo. En efecto, hoy pues el arte y el teatro están de luto. En nuestro país se ha informado de la partida del señor José Francisco Saibe, quien fue el fundador y director del Círculo Teatral sanpedrano. Aquí un homenaje. Empieza a sentir la reacción, los actores sientan la reacción del público y actúan un poco mejor. Porque las comedias, si no tienen el feedback del público, ya no se pierde ritmo, se pierde sabor y todo, ¿verdad? Y ellos creen que el chiste no funciona, y no es así, ¿verdad? No tiene... San Pedro Sula, Tegucigalpa, respectivamente, Pablo Martínez, Zelaya y Walter Pérez. Muy buenos días con ustedes. Adelante. Así, buenos días, licenciado, buenos días a los televidentes también de igual manera en esta mañana muy fresca en la capital de la República. Y la información, tal como mencionaban, pues no se detienen. Efectivamente, hace algunos días se registraban algunas tomas en algunos centros asistenciales ubicados
aquí tanto en Comayagüela como en Tegucigalpa. Precisamente nos hemos trasladado hacia el centro asistencial del barrio Villadela. Observen bien, al parecer ya las atenciones se desarrollarán con normalidad. Ya vemos aquí varios ciudadanos que desde muy temprano pues vienen aquí al centro a poder recibir algunas atenciones desde temprano. Miren, observen, bien abrigaditos para poder recibir alguna atención y pues continúa llegando la población, licenciado. Cabe destacar que por el momento pues todavía no se ha abierto el centro. Se nos ha manifestado que a partir de las 6 minutos ya podría ponerse en atención para la ciudadanía. No obstante, ya vemos que la gente continúa llegando desde muy temprano para poder recibir alguna atención asistencial. Buenos días, ¿cómo está? Desde muy temprano aquí en el centro asistencial, ¿qué le han dicho? ¿Van a atender hoy? Sí, supuestamente dicen que sí. ¿Tiene alguna atención específica? Solo para el niño, solo para el dentista. El dentista lo viene, ¿ya tenía cita o tiene que formar alguna cita ahorita en la mañana? No, hay que formar fila. Pero, ¿le han dicho cuál es la fila de los dentistas o está todo junto? No, por aparte. ¿Entonces esta es la primera? Bueno, supuestamente sí. Bueno, qué bueno, me alegra porque la verdad es que con este frito a veces dan como ganas con su niño bien abrigado, regresar a la cama o si no, irse para el trabajo. Sí, supuestamente sí. ¿Cómo ha notado las atenciones estos últimos días? Porque hace algunos días se registraba que había una toma por parte del personal de médico en apoyo a algunos otros por el tema de las plazas. Ese día pues no hubo atenciones, pero estos subsiguientes días, ¿cómo ha notado usted la atención? Pues ahora sí están dando atención. ¿Su nombre, disculpe? Catherine. Bien, Catherine, muchas gracias. Ya le escucharon, mire, esperando cita, y es la primera, por lo que vemos, licenciados y televidentes, que va para la atención precisamente del área de odontología, el dentista, precisamente con su niño, para que pues sea tratado. Vamos a intentar dialogar con algunos más. Buenas, ¿qué tal? Un gusto saludar a la madre desde muy temprano aquí para recibir atenciones. Bueno, no quiere dialogar con nosotros, pero bueno, vamos a ver si mi compañero Walter me ayuda con una toma, porque esta es una fila al lado izquierdo de la entrada y también está la fila del lado derecho, precisamente, licenciados y televidentes, de personas que desde muy temprano, nosotros llevamos unos minutos en este lugar y las personas vienen llegando a medida pasan los minutos precisamente para ser atendidos en este lugar. Este ha sido nuestro reporte, licenciados y televidentes. Cabe destacar que hace algunos días, si ustedes pueden recordar, le estuvimos dando cobertura precisamente a unas tomas que se realizaban en los diferentes centros asistenciales, el del Manchén, Villadela, algunos otros ubicados en algunos sectores de la capital de la República. Algunas exigencias del personal médico, no obstante, pues ya vemos que las atenciones se han empezado a normalizar y eso es algo muy positivo, porque la ciudadanía, sin duda alguna, día a día necesita ser atendida por las diversas enfermedades o quejas que traen, y por supuesto es imprescindible poder solucionarles con prontitud. Con este reporte, y si no tienen consultas, retorno, compañeros. Bien, gracias Pablo, muchísimas gracias a Walter también en el sector de Villadela. Hoy llega al Congreso el ministro de Salud, el doctor Mateos, y se han aprobado más de 4.000 millones de lempiras para la compra de medicamentos. Tienen que estar abastecidos los centros de salud y los hospitales públicos. Un país que tiene buena educación y buena salud es un país que avanza, y aun cuando han habido problemas en los últimos años en estas áreas, pues hombre, hay que ir trabajando para mejorar todo este asunto. Vamos ahora al norte del país, San Pedro Sula. Samuelito Cuello, Darwin reciben la señal en este instante. Colegas, Samuelito, con ustedes. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días también a la audiencia que a esta hora nos sintoniza por la pantalla de Hola Honduras. Estamos ubicados aquí en las afueras de la sala de velatoria de Jardines del Recuerdo, donde hasta el momento podemos observar con suma tranquilidad ha pasado pues ya todas las visitas para el señor José Francisco Saibe ayer por la noche, y solo estamos a la espera de que pues ya su cuerpo sea llevado hacia la capilla de la San Vicente de Paúl, que está muy cercano aquí a este centro velatorio en San Pedro Sula. Ahí habrá una misa de cuerpo presente. Se nos estaba mencionando que posiblemente esto sea alrededor de las 3 de la tarde. Sin embargo, se nos envió una información por parte de la familia que probablemente esto sea un poco más temprano. Estamos a la espera también de que llegaran algunos familiares que estaban en la capital de la República. Eso se confirmó ayer en horas de la noche. La compañera Mariela Manzanares también estuvo aquí presente
teniendo pues todos los detalles del velatorio de don José Francisco Sáenz. A esta hora podemos decirles, compañeros, que sí, por cuestiones de seguridad está cerrada. Esto lo cierran alrededor de las 12 de la noche. La gente empieza a salir, los familiares que se quedan ya con el cuerpo pues pasan toda la noche en vela y a la espera de que pues tengamos ya pues ese sepelio donde pues sabemos que habrán muchísimos familiares, gente cercana a la situación de pues del teatro, el arte aquí en San Pedro Sula. Nosotros estaremos enviando más información y también de todo lo que esté ocurriendo con el sepelio de don José Francisco Sáenz, ya que sabemos que ha sido una persona muy querida aquí en la capital industrial de nuestro país. Y pues mucha gente, no solamente del teatro, sino del ámbito empresarial, ha enviado su pesar y su lamento también a los familiares, su pésame, para que tengan ellos en Dios ese consuelo de haber perdido a una persona tan importante como don José Francisco Chico Sáenz, como le decían acá en San Pedro Sula, uno de los empresarios también más prolíficos y altruistas también aquí en la zona norte de nuestro país. Y nosotros estaremos muy pendientes, el licenciado Jorge Zelaya, compañeros en el estudio, de todo lo que está ocurriendo aquí en San Pedro Sula. Nos vamos a movilizar a otro punto para enviarles más informaciones, en este caso sobre la vacunación pediátrica que se sigue dando aquí en esta zona del país. A esta hora y con las imágenes de mi compañero Darwin González vamos a regresar a los estudios principales de Hola Honduras. Muy buenos días. Buenos días, gracias Samuelito, gracias Darwin en San Pedro Sula y nuevamente a su familia de el gran don José Francisco Sáenz. Les enviamos nuestras muestras de solidaridad en este momento de dolor, un extraordinario hondureño. Vamos ahora con Walter Pérez, el periodista, y nuestro compañero Denis Velázquez en cámaras. Con ustedes, adelante Walter, buenos días. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya, buenos días televidentes de Hola Honduras. A esta hora de la mañana me acompaña el diputado Tomás Ramírez en torno a lo ocurrido ayer en el Congreso Nacional. Diputado, este pleito que surgió entre la diputada Beatriz Valles y otros parlamentarios. ¿Cómo analizar este escenario mientras el pueblo hondureño los miraba ayer para poder legislar, diputado? Buenos días, gracias por la oportunidad. Lamentamos porque esto es una situación interna del Partido Libre, como usted puede ver, y lo peor es que ya el Congreso ha encaminado su marcha, hemos aprobado varias leyes, y lamentamos también el hecho de que la compañera Beatriz le llamara por su nombre a Luis Redondo, desconociendo prácticamente su autoridad como presidente del Congreso, cuando ellos hace unas semanas atrás llegaron a validar a Luis como presidente. Entonces considero en lo particular que es un acto de rebeldía de los 17 diputados de Libre. O sea, ¿va a continuar esta problemática entonces? Esperemos que no, esperemos que ellos se den cuenta que le hacen un gran daño a la administración de Xiomara Castro, porque nosotros como miembros del Partido Salvador de Honduras estamos al 200% apoyando esta administración de doña Xiomara en función de que el Congreso Nacional pueda legislar a favor del pueblo hondureño, y lo hemos demostrado con los proyectos que los diputados del Partido Salvador han sometido a la Cámara, que son proyectos de mucha importancia, y por consiguiente esperemos que no se continúe dando estos problemas que debe de resolverlo la dirigencia de Libre, porque esto prácticamente es como un reclamo. Muchas gracias. El diputado Tomás Ramírez, el licenciado Jorge Zelaya, en torno a lo que ocurrió el día de ayer en el Pleno del Congreso Nacional. Si no hay consultas, totalmente en directo, retornamos con ustedes. Bien, gracias Walter. Denis, al diputado Tomás Ramírez, jefe de la bancada de los diputados que son del grupo del ingeniero Salvador Narrala, y ojalá que se resuelva, porque no puede seguir el Congreso con un circo. Los diputados para legislar, para trabajar por el bien de Honduras, contribuir con el Ejecutivo, con el Poder Judicial, son poderes independientes pero complementarios, y el pueblo necesita que se trabaje en orden, hombre, definitivamente, y no puede seguir de esa forma el Congreso con ese desorden o con ese circo que mucha gente está haciendo en la Cámara Legislativa. Vamos a la pausa, quédense con nosotros, regresamos. Hola Honduras por acompañarnos, muchísimas gracias, regresamos en un instante.
Vamos a una pausa comercial, pero a retornar, juez de extradición admite recurso de la defensa de Juan Orlando Hernández para arresto domiciliario. Hemos estado experimentando condiciones inestables en gran parte del territorio nacional. Esto se debe a los vientos acelerados del noreste, como pueden ver en pantalla en este mapa satelital, que transportan humedad hacia el Golfo de México, y por esa razón tenemos también humedad en el Caribe hondureño, que nos estará dejando presencia de algunas ligeras lloviznas, por lo menos hasta la próxima jornada. Condiciones en los extremos del día relativamente estables, temperaturas cálidas, pero en horas de la noche sentiremos ese frío, el descenso de las temperaturas mínimas, alcanzando en ciertos sectores temperaturas hasta los 12 grados centígrados. Estos efectos, reitero, podrían estar durando hasta la próxima jornada. Vamos a mantenernos atentos porque el pronóstico de lluvia específicamente para este día, como también para la próxima jornada, se va a estar registrando específicamente en el departamento de Gracias a Dios. Nos vamos a mantener muy atentos porque las lluvias pueden ser significativas para este departamento, como también para el departamento de Olancho e Islas de la Bahía, conforme va pasando precisamente estos vientos acelerados y el transporte de humedad del Mar Caribe. En cuanto a las temperaturas, hablando específicamente de la capital Tegucigalpa, tenemos nublados ocasionales, temperaturas máximas de 28 grados centígrados y las mínimas de 16 grados centígrados. No descartamos algunas ligeras lloviznas en Tegucigalpa en horas de la tarde-noche. Mientras tanto, en la zona central, específicamente en Comayagua, las temperaturas máximas podrían estar oscilando hasta los 32 grados centígrados con la sensación térmica en los extremos del día. Presencia de lluvia en los sectores altos y montañosos y las mínimas de 18 grados centígrados. ¿Qué ocurre en San Pedro Sula, en el norte del país? Los nublados ocasionales se mantienen, las temperaturas máximas siguen siendo cálidas, alcanzando 32 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. Se podrían estar registrando algunas precipitaciones de lluvia en los sectores altos y montañosos del norte del país. En otros sectores del territorio nacional, para mantenerles informados a esta hora de la mañana, hablamos específicamente de Juticalpa. Aquí las temperaturas se mantienen relativamente estables, máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. No descartamos presencia de lluvias en Juticalpa. En Santa Rosa de Copán, debido a este ingreso de humedad, es el sector que siempre se registra precipitaciones de lluvia por los sectores altos y montañosos que tiene específicamente Santa Rosa de Copán. Aquí en los extremos del día las temperaturas máximas se mantienen dentro de rangos normales, pero se van a estar registrando algunas presencias de lluvias en horas de la tarde-noche. Las mínimas alcanzando los 18 grados centígrados y en Puerto Cortés temperaturas máximas de 32 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados con presencia de nublados ocasionales. Seguimos detallándolo en otros sectores importantes del país. En La Ceiba, máximas de 29 grados centígrados, las mínimas de 19 grados centígrados, con presencia de lluvia en La Ceiba. De igual manera se esperan presencia de lluvia en Tela, las temperaturas máximas de 29 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados. Mientras tanto, en El Progreso, 32 grados centígrados las máximas, que podrían estar alcanzando con la sensación térmica 33, 34 grados centígrados. Un calor bastante imperante en El Progreso y las temperaturas mínimas de 21 grados centígrados. Vamos a finalizar con el oleaje para que usted se mantenga informado a esta hora de la mañana. En el Mar Caribe, de 1 a 3 pies de altura podría estar alcanzando los 4 pies mar adentro, así que mucha precaución. De igual manera, en el Golfo de Fonseca se mantiene dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Vamos a continuar con más información aquí en Hola Honduras. Bien, gracias Ale. Con las condiciones del tiempo vamos con otras noticias. El juez Edwin Ortiz, que conoce el pedido de extradición del expresidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, admitió un recurso de la defensa del expresidente para que goce de prisión domiciliaria, mismo que debe ser resuelto por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema el próximo jueves.
El juez de extradición de primera instancia admitió escrito de apelación presentada por defensa de Juan Orlando Hernández. Dicho recurso que debe ser resuelto por el Pleno de la que funge como tribunal de alzada. El auto acordado es una forma de garantizarle de una u otra manera el debido proceso, pero el auto acordado no está por encima de lo que es ni la Constitución ni el Código Procesal Penal. En primer lugar, como norma primaria es la Constitución, que permite la extradición excepcionalmente, y al no haber ley de extradición de forma supletoria se aplica el Código Procesal Penal. Habrán abogados que refieren de que no se puede dar medida, y yo lo respeto ese criterio, pero la ley es la ley. Dura lex, sed lex, y más allá de eso, la ley no tiene más alcance que lo que la misma ley dice. El expresidente Hernández guarda prisión en la sede del Comando de Operaciones Especiales Cobras, y de resolverse favorablemente el recurso de apelación, quedaría bajo arresto domiciliario, mismo que según expertos en leyes aseguran, esto sería ilegal. Ellos tienen derecho a presentar el recurso de apelación en el proceso, es un derecho que el artículo 80 de la Constitución de la República se los permite. Ese recurso tiene que ser conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y ellos decidirán si procede o no, pero hablando estrictamente en derecho, en el tema de legalidad, no procede una medida diferente a la detención preventiva. De momento, el exmandatario lleva una semana recluido en la sede de los Cobras, a la espera de acudir a la audiencia de presentación y evaluación de pruebas programada para el miércoles 16 de marzo. Y sobre este mismo caso, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha convocado, tal y como lo anunciaba el licenciado Jorge Zelaya, para este jueves 24 de febrero a las 10 de la mañana, sesión de pleno y conocer el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, que busca otorgarle la medida de arresto domiciliario. Sobre este mismo tema, en exclusiva le damos a conocer que el exceso de confianza le arrebató al expresidente Juan Orlando Hernández su sueño de poder criar a sus nietos y cultivar los campos, tal y como él lo esperaba. Sí, último voto como presidente. Después pasamos a ser ciudadanos y a servir en lo que podamos y también a trabajar, a dedicarnos a lo privado, porque también la familia se descuida mucho cuando uno está en estos cargos, porque son temas de prioridades, ambas, la familia, pero también el país. Y ahora tengo que disfrutar también a mis nietos, lo que no pude hacer con mis hijos, porque estuve 4 periodos en el Congreso, imagínense, 16, 8 en la presidencia, y son trabajos intensos. Estos eran los planes del expresidente Juan Orlando Hernández justamente el pasado 28 de noviembre, cuando ejercía el sufragio. Pero 75 días después, su vida cambió radicalmente cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó su captura y extradición al gobierno de Xiomara Castro, problema que quebrantó todos sus sueños. Para los analistas, el exceso de confianza por parte del exmandatario no lo dejó actuar para evitar este proceso que le mantenía la justicia norteamericana. Ahora su petición de extradición es la más rápida de la historia. Yo creo que dentro de los análisis que se pudieron haber hecho por parte de él y su equipo era que tal vez algún blindaje pudo haber habido si ganaba el Partido Nacional. Segundo, que el ser diputado del Parlacén podía generarle algún tipo de inmunidad. Y tercero, que se pensó que el cierto control que hay en el Ministerio Público y Poder Judicial iba a evitar este tipo de cosas. En los diferentes juicios que los Estados Unidos mantenían contra varios de los hondureños extraditados por narcotráfico, mencionaban al expresidente Hernández, por lo que era cuestión de tiempo para que fuera solicitado en extradición. El pueblo hondureño, incluso sabíamos que esto podía pasar por los múltiples señalamientos que hubieron en las Cortes de Estados Unidos, por la posición de algunos congresistas y algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, pero no nos imaginamos que tan rápido. Y yo creo que este es el reflejo, primero, de un proceso que Estados Unidos ha venido promoviendo, tal vez hasta en silencio en algún momento, y que generó que ya llegara esta solicitud de extradición. El exmandatario siempre recibía críticas por parte de sus opositores, las cuales él manifestó que las evadía, como el actor Keanu Reeves
en la película Matrix. Yo les digo que yo me identifico con aquella película de Matrix, ¿verdad? Que de repente vienen las balas, aquí uno deja para acá, me agacho, y a veces si pega una, me imagino que es un terrón de mantequilla dura, en pleno sol, que se derrita y resbala. Debe cambiar esa ideología presidente. Pero uno no puede detenerse en estos cargos, porque la gente necesita resultados. Ahora podrá el expresidente Juan Orlando Hernández evadir la extradición para enfrentar la justicia norteamericana. Solo el tiempo nos dará la respuesta. Buenas nuevamente a todos los televidentes en este contacto sobre el tráfico vehicular. Específicamente nos hemos trasladado al Boulevard Fuerzas Armadas, cercanías de la colonia Las Brisas y frente al Banco Central de Honduras. Y observen bien ya a esta hora, fieles televidentes, cómo se reporta ya la afluencia de vehículos en este concurrido Boulevard Fuerzas Armadas. Tal como les mencionábamos, estamos a la altura precisamente cercanos a la colonia Las Brisas, en donde ya se ve una gran cantidad de vehículos que están básicamente ya transitando esta zona del Boulevard Fuerzas Armadas. Gran cantidad de vehículos, tanto particulares como aquellos que son del transporte urbano, taxis, rapiditos y algunos otros incluso de carga, porque cabe destacar que este bulevar sin duda alguna es uno de los que pues atraviesa precisamente toda la capital y termina ya en el sector de la salida, digamos, a Danlí, y también con sus otras intersecciones que conducen hacia múltiples sectores de la capital, sin duda alguna que es uno de los bulevares más importantes, y eso se ve reflejado precisamente en las imágenes que mi compañero Walter Pérez le lleva a ustedes televidentes. Observe bien, gran cantidad de vehículos ya a esta hora de la mañana, cuando son las 6:38 precisamente. Observen bien, no les podemos mencionar que hay tráfico vehicular específicamente, porque si bien es cierto la gran cantidad de vehículos es bastante fuerte, no se ha registrado ningún accidente o ningún problema que esté ocasionando, en pocas palabras, un embotellamiento, un tráfico vehicular. Así que usted, televidente, que en este momento usted nos está observando a través de las pantallas de Hola Honduras, precisamente en BTV, pues esto es lo que se registra. Puede transitar por este bulevar. En este momento el tráfico es fluido. No obstante, también se observa una gran fuerte presencia de vehículos, y esto pues más adelante, y es conocido que como casi todos los días se registra precisamente también algún tráfico. Bueno, este ha sido nuestro reporte, compañeros, y también a los fieles televidentes sobre el tráfico vehicular. Nosotros nos vamos con más información con la compañera Ruth Muñoz. Buenos días. Gracias, Pablo. Buenos días. Así es, estamos listos aquí en el tuit mañanero destacando la opinión de ricos, famosos y figuras políticas de nuestro país, donde destacamos lo que ha dicho, por supuesto, la presidenta Xiomara Castro, quien ha confirmado que luego de ser expulsado tras el golpe de Estado por su incansable lucha por el medio ambiente y derechos humanos, se le ha devuelto la nacionalidad hondureña al padre José Antonio Tamayo. Con este gesto hacemos justicia, ha dicho la presidenta Xiomara Castro de Celaya, tras devolver la nacionalidad al padre Tamayo. Sin duda alguna, una buena noticia para muchos seguidores del padre, quien durante el golpe de Estado estuvo al frente y, como usted lo recuerda, se le retiró su nacionalidad hondureña luego de sus acciones en favor de las mayorías y en favor del medio ambiente en el país. Tenemos otro tuit para destacar esta mañana. Hablamos precisamente de lo que ocurrió el día de ayer en el Congreso Nacional. El diputado Jorge Cálix ha dicho: no hay excusas que valga, hay que bajar los salarios del Congreso Nacional. ¿Existe justificación para no hacerlo? Mañana mismo, refiriéndose, por supuesto, a este día. Esta aseveración la ha hecho el diputado miembro del Partido Libertad y Refundación, luego que Beatriz Valle presentara
una iniciativa ante el Congreso Nacional para bajar los salarios a los miembros del Congreso Nacional, además de otros funcionarios, asegurando que esto permitiría una gran rebaja al gasto público del Estado hondureño. Bueno, Beatriz Valle también fue criticada por muchos miembros del Congreso Nacional. Hablamos exclusivamente del miembro o del líder del Partido Salvador de Honduras, quien la criticó aseverando que pareciera que fuera miembro del Partido Nacional. Esto diciendo porque ahora piensa como ellos. Parte de las afirmaciones y lo que destacamos a través de los tweets mañaneros aquí en Hola Honduras. Tenemos que irnos a una breve pausa. Enseguida continuamos con más información. Cumplimos con nuestros anunciantes, pero al retornar, a disparos, desalmados asesinan a 3 personas en el departamento de Colón. Porque muchas veces se habló de temores, de que los niños se iban a poner mal, pero no, usted no tiene temor. Esta es una vacuna necesaria para combatir esta enfermedad. Sí, me parece que es una vacuna normal como otras. Usted ha seguido el proceso de la vacunación de su hijo normal y esta es una vacuna más que pues al final del día también los protege a ustedes como padres de familia en sus hogares. Claro que sí, es una vacuna importante. ¿Ya sufre usted del COVID-19? No. Gracias a Dios, ¿verdad? Todavía está bien. Entonces, ¿y el niño tampoco ha tenido problemas? No. ¿Con eso ya lo puede mandar a la escuela? Me parece que sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar por acá. Vean ustedes estos jóvenes que esta mañana pues están aquí. Son interminables filas. Si ustedes pueden ver las imágenes de Darwin, ya a esta hora de la mañana hay una buena cantidad de personas que a esta mañana pues ya están haciendo su fila. Vamos a preguntarle aquí a esta señora. Señora, buenos días. Señora, bueno, la señora no nos quiso brindar el canción. Señora, buenos días. ¿Trajo temprano a su bebé? Sí. ¿Cuántos años tiene este bebé? 5 años. Está jugando, ¿verdad, el gordito? Sí. Dice que sí, mire, está enseñando ahí, mire, está jugando el gordito. No queremos que te vaya mal en el juego. Bueno, importante, señora, el recibir esta vacuna este día. Sabemos que ha habido pues mucha plática en las redes sociales, pero es importante que los niños tengan esta herramienta contra el COVID-19. Así es importante. ¿Qué podemos decir a las madres de familia que tal vez tienen un poco de temor? Pues que vengan a vacunar a sus niños para que no tengamos problemas, para que ellos regresen a clases. ¿Usted ya sufre por el COVID-19? Sí. Es importante para que él regrese a la escuela, ¿verdad? Tener esa herramienta. Así es importante. Así es. Un mensaje que le hacemos a las madres y los padres de familia también para que vengan a vacunar a sus hijos. Así es también, los padres de familia, que apoyemos también a nuestras madres también. ¿Y el servicio aquí cómo está? Pues mira, ahorita nosotros estábamos sentados afuera y mira, lo sacaron para aquí adentro. Y mira, si usted se fija, es una sola montonazón aquí. Pues. Pero ya van a pasar rapidito, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, licenciada Alejandra Rivera, compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos está observando esta mañana por Honduras. Es importante porque ayer empezamos a decir, o creo que fue el lunes que dijimos cuando empezaba la vacunación que había pocas personas, poca afluencia. Creo que en este momento ya la mayoría de la gente que está aquí no tiene miedo, no tiene temor de traer a sus hijos a la vacunación y eso va a ser sumamente importante para que estos niños regresen a clases y también en sus hogares no tengan problemas por culpa del COVID-19. Si no hay consultas, si no hay dudas a esta hora de la mañana y las imágenes de mi compañero Darwin González, vamos a regresar a los estudios principales de BTV. Buenos días. Buenos días, Samuel. Amplia información. Nuevamente invitarle a los padres de familia, ¿verdad?, que se apuesten a vacunar a sus menores a los centros de vacunación en la zona norte del país y también a la capital, porque de esta manera podremos regresar a esa nueva normalidad y también a los centros educativos a nivel nacional. Gracias a Samuel Cuello hasta la zona norte del país. Seguimos con contactos en directo. Walter Pérez, aquí en la capital de la República, nos tiene importante información sobre la disminución de salarios específicamente. Vamos con usted. Así es, Alejandra, buenos días. Me acompaña el diputado Carlos Umaña en torno a estas mociones que se han presentado en las últimas horas. Diputado, rebajar entre un 20, 50 a un 60% el salario, tanto a diputados como a funcionarios que ganan jugosos salarios, diputado. Sí, muy buenos días. Mire, yo le voy a dar mi pensamiento acerca de esto. Esto es una situación irreal, realmente. Lo que hay que revisar es quiénes son los que ganan y cuál es un salario adecuado para una persona, por ejemplo, que viene de afuera y está aquí en la capital.
Mire, la reducción para mí debe ser acorde a lo que está solicitando el gobierno de la República, entre un 10 y 15%. Hay que revisar los salarios arriba de 200.000 lempiras. O sea, es más, yo le podría decir que de 150.000 lempiras en adelante, porque hay bastantes funcionarios que ganan esta situación. En ese sentido, en esos salarios de arriba de 150.000 lempiras, lógicamente que tiene que haber una reducción bien significativa. En los salarios inferiores a 100.000 lempiras, debe de haber una situación de investigación de lo que hace esta persona, establecer medidas. Entonces, usted debe de crear una verdadera política salarial del gobierno de la República y de los 3 poderes del Estado, de tal manera que cada individuo gane de acuerdo a lo que hace. Debe establecer mecanismos de control para que asistan a su trabajo. Los diputados no solamente son las sesiones, debe de asistir desde las 8 de la mañana para integrar las comisiones correspondientes y de esta manera que el pueblo hondureño se dé cuenta quiénes son los que trabajan y quiénes no son los que trabajan, deducir esta situación. Yo creo que el sacrificio de cada sector debe ser acorde y a mí me parece que entre un 10 y 15% de reducción de las personas que ganan menos de 100.000 lempiras es correcto, y establecer de 100 a 150.000 un porcentaje hasta llegar a un 40-50% en funcionarios que ganan arriba de los 300.000 lempiras, porque existen este tipo de funcionarios que ganan más de 300.000 lempiras. ¿Consideran estas mociones, diputado? Yo creo que hay ambiente en la Cámara para reducir cierta cantidad de dinero. A mí me parece que es correcto y debemos de hacer todos un sacrificio. El problema es que a usted lo echen en el mismo saco, a todos. Y por ejemplo, yo le puedo decir, un diputado, ¿cuánto gana? 90.000 lempiras. Si tomamos en cuenta que la gran mayoría venimos de zonas de afuera y que nuestro gasto oscila de más de 40.000 lempiras para estar aquí en Tegucigalpa, prácticamente el salario no le queda nada. Entonces, ¿a qué invita esta situación? A la corrupción. A mí me parece que el sueldo del diputado está acorde a lo que él hace. A usted le quitan impuestos sobre la renta, le quitan INJUPEN y le van quedando como 60.000 lempiras libres. De esos tiene que invertir el gasto, tiene que ayudar a sus comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, no son los sueldos de los diputados el problema, los sueldos son de otro nivel en instituciones desconcentradas y autónomas del país. Entonces, esa es la política que debe de revisarse. Muchas gracias, el diputado Carlos Umañas. Su análisis, compañeros en estudio y televidentes, en torno a estos jugosos salarios que ya es de conocimiento público, que muchos funcionarios pues sobrepasan los 300.000 lempiras que están devengando mensualmente. Es lo que les podemos informar junto a Lenny Velázquez. Si no hay consulta, con ustedes. Buenos días. Buenos días, Walter. Gracias. Amplia información a esta hora de la mañana. Vamos a continuar con más aquí en Hola Honduras. Licenciado Jorge Zelaya, con usted. En efecto, Alejandra, otras noticias. 3 miembros de una misma familia fueron asesinados ayer en la comunidad Arriba del Chorro, en el municipio de Balfate, departamento de Colón. Las víctimas, identificadas como Claudino Barrientos, su esposa Argentina Castellón, ambos de tercera edad. La otra víctima sería su hijo Abigail Barrientos. Según el informe policial, los cuerpos presentaban varias perforaciones de arma de fuego. Autoridades policiales investigan el móvil del triple crimen, así como el paradero de los responsables. Y miembros de la Policía Nacional depurados exigen en este caso a las autoridades. Han hecho una protesta en los diferentes días para poderles decir a todas las personas que les puedan aprobar nuevamente ante la institución, ya que ellos aseguran que fueron expulsados no de una manera correcta. En tanto, han exigido a las autoridades gubernamentales que se les reintegre a la institución policial. Es la derogación más que todo de los decretos PCM 021-2016 y 2019. En este sentido, ¿qué es lo que puntualizan estos decretos PCM y qué están pidiendo ustedes? Bueno, la verdad que fue algo injusto, fue algo ilegal. Hay muchos policías honestos, muchos policías que en estos momentos, después de la depuración, ya no pueden optar por una tarjeta de crédito, por un empleo, por nada, porque nos denigraron, dijeron que éramos delincuentes retirados de la policía. Pido al nuevo gobierno que toque el corazón y que realmente haga lo correcto, ya que el gobierno anterior hizo lo incorrecto.
en el procedimiento de darles a todos estos muchachos, a algunos de estos muchachos, darles quitarlos de sus funciones de forma ilegal, ellos no se tocaron el corazón, no pensaron que esa gente tenían hijos, que tenían madres, que tenían padres, que tenían hermanos, nada, que tenían una familia que mantener. Y cambiamos de información. En la zona norte, la nueva administración de salud del departamento de Cortés considera como un gran reto mejorar los sistemas sanitarios que fueron golpeados por el ingreso de la pandemia del COVID-19 y que aún no se han recuperado. Grandes retos, todos sabemos el departamento de Cortés, lo difícil que es, el departamento muy grande, todos sus municipios son de gran población y pues vamos a tratar de querer hacer las cosas como deben de ser. Las necesidades básicas siempre, por lo general es casi en todo el país, tipo de vivienda, educación, salud más que todo. La red de salud está muy mal realmente y eso es lo que nosotros queremos fortalecer. Los vamos a reunir con todos los alcaldes y instituciones, ONGs y sociedad civil para poder coordinar y ser en cada municipio desarrollar lo que es salud con todas las condiciones que se necesitan. Y tras el desabastecimiento de un 80% de medicamentos a nivel nacional y el mal manejo de los fondos de salud, médicos aseguran que esta situación es sinónimo de muerte para el pueblo hondureño. Es por ello que exigen castigo para los responsables. Y la verdad es que son triplemente criminales, porque no solamente se robaron esa oportunidad, empobrecieron más a la gente y a muchos les negaron la vida al no tener los medicamentos para poder ayudarle a una población que en su mayoría es gente que no tiene ni siquiera posibilidades de darle de comer a sus hijos. Y así que si fuéramos justos, estas personas estarían más allá del crimen de solo robarse, sino un crimen de lesa humanidad, un crimen cometido contra la gente más humilde de nuestro país. Las consecuencias de que en estos momentos no hayan medicamento, algunos médicos expresan que en un par de semanas no tendrán si no se busca una solución inmediata a esto. La consecuencia al no haber condiciones de salud es muerte. La gente se va a morir, así como se ha muerto durante todo. Y ante la profunda crisis financiera que enfrenta la Secretaría de Salud, el Congreso Nacional aprobó un préstamo de más de 4.000 millones de lempiras para la compra de medicamentos, y esto para también el manejo de la pandemia. Aprobamos un contrato que ya había sido propuesto desde el año pasado, donde se iba a hacer un préstamo, creo que de 4.000 millones de lempiras, que se iba a invertir precisamente en salud, que son los 11 millones de yens, y pues esperamos que eso se desembolse lo más rápido posible para que se haga frente a la crisis que tenemos, porque estamos también en pandemia, estamos sí hay un aumento, ¿verdad?, de casos COVID, y en general todo el sistema de salud está precarizado. 6:58 minutos, vamos a la pausa. Quédense con nosotros, regresaremos con nuestra entrevista. El diálogo, la mañana de hoy, el general en condición de retiro Luis Alonso Maldonado Galeas. Masacres últimas que se están dando en el país en el comienzo de esta nueva administración. Continúan realmente. ¿Qué se puede hacer a nivel del Ejecutivo? Ayer incluso se nombró una comisión encabezada por el ministro de Seguridad que estuvo en el Bajo Aguán, en donde se han dado las últimas masacres. Tendremos toda esa situación, por supuesto, con el general en condición de retiro Luis Alonso Maldonado Galeas. Estas y otras temáticas con una persona muy versada en este tema y con una gran sensibilidad social también. Vamos con la nota positiva, pausa y regresamos ya en el diálogo con nuestro invitado la mañana de hoy.
Representantes del sector obrero manifestaron que para finales de este mes de febrero se contempla que haya un acuerdo en el próximo salario mínimo. Se espera que el nuevo salario mínimo venga a beneficiar a la clase obrera. Asimismo, la Secretaría de Trabajo ha realizado reuniones separadas con los representantes del sector privado y empleados, por lo que se presume que ya hay un avance importante. Se reveló que las reuniones separadas se hicieron con la estrategia de buscar un equilibrio entre las propuestas de ambas partes. La Secretaría del Trabajo los estaría convocando esta semana para terminar de unificar criterios. Los obreros piden hasta un 12% de ajuste salarial, mientras que la propuesta del sector privado alcanza el 5.32%. Las negociaciones han tenido dilaciones por la investidura de Xiomara Castro, el cambio de gobierno y las protestas de plazas a nivel nacional. Y bueno, y traemos excelente información para todos aquellos que nos sintonizan a esta hora de la mañana, porque llega a VTV una novela turca que sin duda alguna los va a envolver porque es espectacular, Ruth. Perdóname, una historia llena de amor, odio y envidia. Por el canal número 1 de las novelas turcas. VTV, somos todos. A la fecha ya se contabilizan 10 masacres y 39 víctimas mortales. La última fue registrada la mañana del pasado martes 22 de febrero, cuando 3 miembros de una misma familia fueron acribillados en Zonaguera, Colón. Según los datos, las víctimas se encontraban de visita en un sector montañoso cuando se registró este lamentable hecho. Este año se recibió de forma violenta. Apenas el 1 de enero se registró en el Negrito Lloro el primer asesinato de 4 personas. Posteriormente, en el Distrito Central, el 7 de enero, se registraron otros 4 muertos. En Santa Bárbara, el 9 de enero, 4 muertos. En el Porvenir Atlántida, 27 de enero, una nueva masacre que dejó 4 muertos. El 28 de enero, en el Distrito Central, 7 personas fueron asesinadas. En Catacamas, Olancho, el 29 de enero se registraron 3 muertos. En el Bonito Oriental, el 1 de febrero, una nueva masacre dejó 3 muertos. El 2 de febrero, en Choloma Cortés, se registraron otros 3 muertos. Finalmente, el día de ayer se registró una nueva masacre en Zonaguera, Colón, la cual dejó 3 muertos. Según el reporte de las autoridades, la mayoría de estos hechos se deben a la pelea de territorios entre maras y pandillas. Bien, gracias Ruth. Con esta nota introductoria, una nueva masacre en efecto se registró ayer en el municipio de Balfate, la aldea Arriba del Chorro, en donde 3 miembros de una familia fueron asesinados cuando realizaban una visita en un sector montañoso donde se dio este lamentable hecho. En lo que va del 2022 se han contabilizado, en efecto, como indicaba Ruth, 10 masacres, 39 personas han muerto, siendo el departamento de Colón el segundo con más homicidios múltiples este año, según los datos del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Diariamente reportamos decenas de asesinatos en los distintos puntos del país. Las causas, según las hipótesis de la Policía Nacional, se atribuyen al cobro de extorsión, a peleas de territorio, mientras la impunidad prima en casi todos ellos. Denunciando, por supuesto, el grave problema de la inseguridad y la impunidad en que actualmente estamos viviendo. Este tema hoy lo abordamos con un experto en la materia. Hablamos del comisionado en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, con quien vamos a ampliar en esta temática, porque nos interesa, siempre les decimos, son temas que deben de estar ahí y permanentemente abordándolos los medios de comunicación para que quienes son los responsables tomen las medidas adecuadas y la población en general las precauciones. General, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido siempre. Para mí es muy grato estar con usted, principalmente por el profesionalismo con que usted aborda estas temáticas y también por la necesidad que tiene el pueblo hondureño de recibir alguna orientación que le pueda
de alguna manera apreciar la dimensión de lo que es la inseguridad en Honduras, los efectos que esta tiene y de qué manera también se puede enfrentar esta situación. General, usted fue inspector general de las Fuerzas Armadas. Ese fue el cargo más alto que logró alcanzar dentro de la institución. Sí, inspector general de las Fuerzas Armadas, que es un miembro de la Junta de Comandantes. Claro, que manejan, como dicen, la estructura de la jefatura todavía se maneja así, Estado Mayor Conjunto. No, ahora ha cambiado. Está la jefatura del Estado Mayor Conjunto, que tiene al jefe y al subjefe. Sí. Y luego en la escala jerárquica sigue el inspector general de las Fuerzas Armadas y los comandantes de Fuerza Aérea, Ejército, claro, y Fuerza Naval. Bueno, usted fue en el periodo del general Barahona, era presidente de la República, don Ricardo Maduro. Exacto. Don Ricardo Maduro. Los hechos de violencia que estamos viviendo en este momento, ¿cuáles en su concepto son las causas que están generando y están provocando que continúen? Porque se dieron, y siendo honestos, bajó los índices de muertes violentas en el periodo. Bueno, incluso lo tomó con 87 por 100.000 habitantes, el expresidente Hernández. Logró bajarse y al final hubo un incremento el último año, pero quedamos en un 38 por 100.000 habitantes. Pero estamos comenzando este nuevo gobierno con masacres que se están dando. ¿A qué se podría atribuir en términos generales todo esto, general? Esta es una acumulación de condiciones que se van configurando y que crean este estado de inseguridad generalizado. Y voy a hablar de una situación que es bueno enfocarnos, y es cómo la criminalidad, cómo la narcoactividad ha penetrado las estructuras del Estado. Esta penetración lo que provoca es un involucramiento que de alguna manera limita la acción de las autoridades encargadas de la seguridad y también de la justicia cuando penetran en esos ámbitos, y hay una especie de complicidad en esas estructuras, y esto genera una especie de libertad de acción para los niveles superiores del crimen organizado, llámese cárteles de la droga o jefes de bandas organizadas que lideran las organizaciones criminales que tienen un alcance transnacional. Eso es un contraste entre la capacidad que tiene la organización criminal y la limitación que tiene el Estado por estar penetrado, por haber sido infiltrado. Claro. Cuando esto pasa a nivel de la Policía Nacional, entonces la parte operativa de la narcoactividad fluye, porque hay una complicidad y hay una permisividad de parte de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas en algún momento. Las otras situaciones es que la narcoactividad en Honduras logró generar distintas modalidades de crimen y de delito. Ahora ya estamos hablando de narcolaboratorios, de procesamiento de droga y de una especie de inundación de la droga en las distintas ciudades de Honduras, incluyendo las áreas rurales donde hay consumo. Al haber consumo, una demanda fuerte de consumo, entonces tiene que haber una demanda fuerte de entrega, de distribución. Y ahí es donde una de las causales que vemos ahora es que la pelea de territorios y el manejo de los clientes y de los espacios implica una rivalidad del negocio y por lo tanto hay muertes. Y desde luego esta es una causal de las muertes múltiples. La otra cuestión es que hay una especie de favor social que se le hace a la criminalidad organizada, una inclusión en el proceso de toda la narcoactividad. Veamos un ejemplo. Una avioneta X viene de un determinado país del sur, sea Venezuela, sea Colombia o de otro sector, y va a aterrizar en territorio hondureño. Es posible de que haya una falla en el nivel oficial para la detección, radares, sí, etcétera. Correcto. Al haber esa falla, comienza otro escenario. ¿Cómo aterriza y quién la recibe? Y en el área de, gracias a Dios,
parte del área de Colón y el norte de Olancho, todo lo que hay ahí es una configuración de organizaciones cómplices de la sociedad para hacer la recepción de esa droga. Y después de la recepción sigue el movimiento hacia un lugar seguro donde se pueda permanecer mientras se prepara la movilización. En todo ese proceso hay participación de la sociedad. Y esto es grave en el sentido de que la gente empieza a tomar la actividad delictiva como un sustituto de la actividad normal para autodesarrollarse. Un empleo, estudiar, etc. Y esto se va transmitiendo hasta los niños, de tal manera de que la rentabilidad del delito, la rentabilidad del crimen es parte de esa afectación que está muy fuerte en la sociedad. Ese escenario sucede gracias a Dios, pero en Colón ya sucede otro escenario de un involucramiento más directo. Y a lo largo de la ruta, otros escenarios cuando se va a trasladar a los Estados Unidos, que es llegar a la frontera. Y en la frontera, usted recuerda de que hubo un tiempo en que el departamento de Copán se convirtió en un espacio muy invadido por la narcoactividad y empezaron a surgir personajes e incluso funcionarios, alcaldes, involucrados en esto. Ahora algunos muchos están en los Estados Unidos. Entonces todo eso prácticamente se saturó de actividad. Y hay una cosa muy grave también en esto que es bueno interpretarlo y que ocasiona también parte de las masacres que están dando: la criminalización de la economía. La economía nacional tiene un alto componente de dinero lavado, de inversiones como parte de la renta del crimen y el delito en distintas modalidades del empresariado. El transporte es uno de ellos. Entonces, esta penetración ya del resultado de cometer delitos y de cometer crímenes ya se diluye en medio de la economía. Y al haber una economía, llamémosle, contaminada por el lavado de activos y por otras cosas, entonces también crea un problema de carácter social, en donde ese dinero, al ser fácil compra conciencias, fácil compra voluntades para que apoyen ese tipo. Entonces, esta estructura, esta forma que hemos abordado ahora es lo que provoca todas esas condiciones de inseguridad. Ahora, ¿cuándo comienza a descomponerse la situación en el país? Cuando hay una integración entre las maras y pandillas que pasan de una organización de tipo social para tener algunas manifestaciones de rebeldía y también de cierta identidad caracterizada por tatuaje, por algunas formas de expresión, pero todavía sin llegar a la violencia criminal, una especie de violencia social, violencia de calle. Cuando pasa a la violencia criminal y se enlaza con las organizaciones criminales de la narcoactividad y otras de crimen transnacional, ahí comienza a expandirse la capacidad de las organizaciones delictivas y criminales y empiezan a tener una cobertura muy, muy amplia. Y las capacidades de la Policía Nacional con respecto a esa estructura de violencia y criminalidad se reducen. Y desde luego también, esto no lo había citado, pero lo voy a reforzar, y es que la Policía Nacional tuvo un proceso de degradación. Ese proceso de degradación, en algunos casos tuvieron culpa los políticos que ocuparon el cargo de secretarios de seguridad, al alterar cuestiones de liderazgo, de méritos, favoritos y muchas cosas. Esta degradación de la policía ante un incremento de esta forma de criminalidad que hemos descrito, logró ese desbalance, y ese desbalance facilitó el accionar delictivo y criminal, y es por eso que ahora tenemos grandes extensiones de territorios urbanos que están controlados por organizaciones criminales, y también ya están controlando espacios rurales. Y a esto súmele usted la delincuencia común y las bandas organizadas y las organizaciones que provienen de
de países vecinos, entonces se crea toda una configuración que tiene alcance nacional. ¿Qué tanto ha afectado a la institución militar, a la institución policial como tal, que son los encargados del ente de seguridad en todos los países del mundo? El que, por ejemplo, promociones, antes se respetaba muchísimo, muchísimo. Yo, sincero, obviamente, sin estar involucrado nunca en estas actividades, pero uno sabía, y en la institución policial y militar había ese respeto enorme al orden jerárquico. Hoy se ha perdido bastante. Usted dijo, y mucha culpa los mismos políticos, cuando por intereses de tipo personal marginaban una promoción y ascendían a otra. Esto ocurrió honestamente en los últimos 12 años en esta administración. Pero ¿qué tanto ha afectado también eso? Porque pareciera que no, pero una cosa tiene que ver con la otra. La estructura criminal de la cual usted nos hablaba en este momento ha penetrado la policía y también a la misma institución militar. Sí, y esa penetración a la Policía Nacional y en alguna manera a las Fuerzas Armadas puede provocar tomar decisiones de sacar de la estructura del mando a alguna persona que pudiera estorbar en las acciones para combatir la delincuencia y la criminalidad. Pero también las instituciones se les afecta su moral, se les afecta su espíritu de cuerpo, de pertenencia, y también se les afecta su carrera cuando hay una intromisión política y le afecta el desarrollo normal del ejercicio de su carrera, afectándole con no darle el ascenso correspondiente, con no hacerle la asignación que le corresponde conforme al grado y conforme a los méritos, sustituyendo por otras personas que tal vez no lo merecen. También cuando se toma ciertas personas claves desde un nivel político para que maneje ciertos espacios territoriales, porque hay una intención por ahí de una vinculación con una actividad delictiva o criminal. Entonces esto provoca afectaciones. Y que limita también el accionar de los jefes policiales o los jefes militares en esa zona cuando hay en determinados departamentos, por ejemplo, que son estratégicos. Bueno, coloco a este funcionario, a este diputado para que tenga control en la zona. Y bueno, se ve limitado realmente el funcionario policial, el funcionario militar. Sí, es como un escalonamiento de complicidad y también de incumplimiento de las responsabilidades que tienen que ver con los funcionarios. Y entonces incluso la autoridad policial tiene que sujetarse a alguna disposición de tipo político. Entiéndete con el político. Y luego viene el descenso de las disposiciones hasta llegar a una posta de control, por ejemplo, en donde ya hay una consigna. Eso déjalo pasar. Cuando veas un carro que va con estas características, eso déjalo pasar. No te metas con eso. Y el policía puede recibir una orden, el nivel más bajo la puede recibir que parezca normal. Va a pasar una comitiva oficial y entonces con estas características, déjala pasar. Y el policía cree que adentro viene un funcionario, viene una persona en la cual él no debe de obstruirla porque tiene prisa en su paso. Entonces hay infinidad de formas en las cuales el involucramiento desde el nivel político por las estructuras de orden y seguridad, incluyendo hasta de justicia y fiscales, hasta llegar al nivel más bajo, se enlazan para ser parte de esta situación en la cual se neutraliza, se limita la acción del Estado en contra de la estructura criminal. Y aquí es donde entra la desproporción. Cuando llegamos a los 86.9, creo, muertes por cada 100.000 habitantes, es porque había tenido un proceso de deterioro de la Policía Nacional y había tenido un proceso de incremento de todas las modalidades de criminalidad, y había también una situación en la cual la narcoactividad tuvo un proceso de actividad muy fuerte aquí en Centroamérica y desde luego en Honduras como el sitio más ideal
para ese movimiento de la droga, para su traslado hacia los Estados Unidos. Y fue cuando apareció entonces esta política de combate directo a las estructuras altas de la criminalidad y de la narcoactividad, que logró en estos años llegar hasta un 41% en un momento, luego pasó menos de 40, 38 puntos y algo, y el año pasado volvió otra vez a 40 y ahorita en este momento tenemos una tendencia de ascenso, tanto por la cantidad de muertes acumuladas al momento por cada 100.000 habitantes como por la impresión y realidad que da estas muertes múltiples. General, por su experiencia, ¿cuál debe ser el accionar en este momento de la presidente doña Xiomara Castro de Zelaya? Y si el nombramiento del general Savión era o es el adecuado en este momento? Como ministro, perdón, de Seguridad. El general Savión tiene las competencias para para ocupar el cargo, tanto por su condición de ser un general, como por la experiencia que tuvo, y también hay que considerar el perfil de la personalidad y la credibilidad que él pueda inspirar o hacer sentir a la sociedad respecto a su perfil ético y a su perfil profesional. Lo que sí, relacionado con la pregunta, es bueno indicarlo acá. En este cambio que hubieron dos cosas que no se manejaron adecuadamente, tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía Nacional, y es el proceso ordenado del mando y el proceso ordenado de la transmisión del mando, la entrega del mando. Okay, pero el mando, ¿a qué nivel estamos hablando? A nivel de Fuerzas Armadas y a nivel de Policía Nacional, correcto, tanto en la Secretaría de Estado como en los mandos operativos, llámese jefe de Estado Mayor Conjunto o director. ¿Y qué fue lo que se falló ahí? Se falló la confianza, la responsabilidad. Confianza en el sentido de que, sale un gobierno que es adverso al mío, ¿cómo me acerco? Y viene el gobierno que está en el poder y dice, ¿cómo hacemos para que esto sea ordenado, debidamente profesional? La entrega de una institución como es la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa, con todo lo que viene hacia abajo. Entonces, muy tardada el nombramiento del actual secretario de Seguridad, muy tardado también el nombramiento del secretario de Defensa. Fíjese que para la toma de posesión de la presidenta, se advertía de que el gobierno entrante era el que tenía la iniciativa. El gobierno entrante. Claro. Por esas cosas que nosotros no sabemos manejar, de que la política y las rivalidades partidarias y todo eso que tenemos, que es lo que prácticamente mueve la dinámica del quehacer político en Honduras, eso es incorrecto. Es Honduras, son los intereses de Honduras y también la formalidad de los procesos. Quien está en el poder es el que está en el poder. Se llame José, como se llame. Sí, es el que está en el poder y a él le corresponde entonces lo que implica un traspaso de mando en acuerdo con el gobierno entrante. Y ahí debe de haber armonía. Aquí está esta situación, aquí está esta institución, esta es una estructura de mando, estos son los potenciales generales, comisionados generales que deben de asumir la responsabilidad. Muchas gracias. Y empieza todo un proceso ordenado que no vaya tildado de alguna pretensión o intención de tipo político. Esta tardanza y más algunas violentaciones que se hicieron a la Constitución de la República y también a las leyes orgánicas, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, para los nombramientos, no para todos. En algunos se fue asertivo, pero particularmente en la Policía Nacional sí hubo una situación muy penosa para las personas que la sufren, en el sentido de que comisionados generales fueron desplazados de sus cargos y quien asumió la responsabilidad fue un comisionado.
que equivale al grado de coronel. Esta es una decisión que la Constitución manda al presidente la haga libremente, pero en el caso de las Fuerzas Armadas es respetando la Junta de Comandantes y el escalafón de los oficiales. La ratificación del jefe de Estado Mayor Conjunto en las Fuerzas Armadas me pareció un acto correcto de parte de la Presidenta Xiomara, porque había sido un nombramiento en el gobierno anterior, ella lo ratifica, quiere decir que no le puso un tinte político, pero desafortunadamente en los otros niveles sí hubo afectaciones muy serias. Sí, ahorita. Sí. Y en la Policía Nacional yo lo veo mucho más, porque como ya lo citaba, se desconoció, se ignoró el perfil que habían desarrollado ciertos policías y a lo mejor se usaron criterios que tienen valoraciones de tipo político partidario y también de alguna suposición respecto a la vinculación de estos altos oficiales con el sistema político que deja la administración, pero quiero decir algo, sí, y lo voy a decir por mis convicciones. No obstante, pueden haber excepciones en la regla que voy a anunciar. Ningún soldado entra a la organización, a la carrera militar para servir a una persona. Ningún soldado, ningún policía se le enseña en la Academia Nacional de Policía o nosotros en la Academia Militar General de Honduras, General Francisco Morazán, se nos enseña a servir a una persona, se nos enseña a defender la patria, se nos enseña a defender una bandera, se nos enseña a cumplir misiones, se nos enseña a respetar la Constitución, a respetar las leyes, etc. En el camino nos contaminamos, es cierto, pero el peor pecado que hay para una institución militar y para una institución policial es la contaminación política, es su politización. Y dentro de las causas que usted primero pedía como una referencia para esta discusión, quiero remarcar la politización de las Fuerzas Armadas y la politización de la Policía Nacional es lo que más daño le ha dado a estas instituciones y que muy fuerte ha influido en que hayan las capacidades para la neutralización de la inseguridad en Honduras. Y una politización que pudieron haber estilos diferentes de gobernar. Cuando digo gobernar es estar al frente de la jefatura del Estado Mayor Conjunto, de ser ministro de Defensa, ministro de Seguridad. Pero antes, yo le digo porque fui reportero de calle muchísimos años y uno no miraba el sometimiento del cual usted habla en este momento, y una palabra más puntual así, de los altos jerarcas militares y policiales a los políticos de turno como tal. O sea, ustedes eran profesionales en el sentido real de la palabra. Yo recuerdo, por ejemplo, y vivirlo, porque era diputado suplente incorporado. Yo no quería que fuera, por ejemplo, el general Mario Raúl Jun Pacheco, jefe de las Fuerzas Armadas. Yo quería que fuera Núñez Bennett o en su defecto Roberto Lázaro, que fueron las ternas que fueron al Congreso Nacional. Y le digo esto porque luego fue en el gobierno del presidente ya desaparecido, en paz descanse, el doctor Carlos Roberto Reina, y hubo una discusión bastante fuerte, el abogado Raúl Pineda Alvarado, recuerdo, y el doctor Carlos Alejandro Sosa Cuello, este servidor. Pero en aquel momento uno sentía la independencia de la institución militar, en ese caso, y que ustedes no, vamos a escoger presidente, y con todo respeto, pero las personas que nosotros aquí, por liderazgos, entiendo que a veces en las promociones hay unos que son primeros y eso ustedes lo respetan. ¿Dónde quiero llegar, general, con la interrogante? En que hoy es completamente diferente. Hoy puede ser de la promoción el número 7, 8, y si el presidente quiere ponerlo, lo pone. Y la Constitución obviamente le da ese derecho. Bueno, pero hay que respetar las instituciones. Y cuando eso ocurre, entonces los policías, los militares, se acercan más al presidente, en este caso a la presidenta, o a sus familiares, para gozar de la posibilidad
de tener la posición que realmente quiere ostentar, independientemente de sí o no está en un primero o un segundo lugar en esa promoción. Sí, anteriormente cuando existía la figura de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, existía otra, digamos, complementaria, que era el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, que era el órgano superior de las Fuerzas Armadas. Y el comandante en jefe era quien ejercía el mando directo de las Fuerzas Armadas, y el presidente de la República lo ejercía a través del comandante en jefe. Había esa modalidad. Se supuso, y de alguna manera también lo fue, que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de repente ejercía ese mando sin estar ligado a una subordinación muy directa de parte del presidente. Eso era una especie de realidad. No obstante, con solo el hecho de que el presidente sea el comandante general, ya la relación tiene que ser muy respetuosa. Pero sí había un punto de equilibrio entre estos presidentes en respetar esta figura militar y este militar hacerse respetar ante el presidente. Había una mejor armonía. Sin embargo, en el afán, el mismo presidente Reina y luego después el expresidente Flores, impulsaron un proceso de democratización de las Fuerzas Armadas, y eso es bueno. Y se creó la figura de la jefatura del Estado Mayor Conjunto. Pero también se creó otro problema. Los presidentes han creído hasta el momento, de que al haberse de alguna manera debilitado esta figura militar, del alto mando militar, entonces la injerencia empezó a ser más acentuada, ¿no? Tanto de la presidencia como de los ministros de seguridad y los ministros de defensa. Entonces esto ha afectado a las Fuerzas Armadas en el sentido de que hay un problema: madurez política, responsabilidad política. Las figuras, llámese como se llame, no han valorado la dimensión de lo que es ser presidente de la República y ser comandante general, ya sea de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Entonces, para un soldado, el comandante general es la primera figura, es el primer soldado. ¿Y sabe qué? El soldado quiere que ese primer soldado actúe como soldado, que respete eso que vive el soldado con todas sus situaciones, sus privaciones, su lealtad, su sacrificio, etc. Entonces provoca estas afectaciones que van debilitando a las instituciones. Y estamos hablando de esto porque también el sistema político está debilitado. El sistema político, es muy difícil tomar nosotros un ejemplo de un determinado personaje que ocupe la presidencia, que sea designado, que sea diputado, que sea alcalde, lo que sea, para decir quiero ser como él. Una referencia. Y esta pérdida de la referencia para ser de la ciudadanía, de la juventud, etcétera, es grave. No es tan superficial y nosotros no lo hemos advertido. Estamos dejando malos ejemplos de cómo se debe de administrar un Estado, de cómo se debe de administrar una institución de orden, de seguridad, de justicia, de fiscalización, cómo deben de ser esas instituciones, cómo deben de ser los liderazgos de esas instituciones. Y entonces hay una especie de efecto hacia una ciudadanía a la cual nosotros le exigimos un comportamiento correcto en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, cuando en el nivel político nos portamos como delincuentes. Y lo digo así con énfasis, como delincuentes. Violar la Constitución es delincuencia, es un delincuente. Violar la ley es un delincuente. No es que está amparado porque ocupa un cargo político y la política resuelve la justicia, no, es un delincuente. Y estas formas de actuación en el nivel político con un sello delictivo, esto prácticamente se derrama y se forma una especie de escalonamiento del delito. El presidente lo hace, bueno, ¿y yo?
También. Yo ocupo este cargo, no, pero el jefe... Entonces empieza esa escalada descendente de la delincuencia y desde luego genera una sociedad que ya algunos estudiosos, creo que un israelita presagia de que Honduras en el 2050 probablemente deje de ser un estado. Y no es broma. Si tenemos afectaciones como Estado de Derecho, los índices más bajos a nivel mundial, si tenemos los índices más altos de corrupción en el mundo, los índices de desarrollo humano más bajos, los índices educativos más bajos, y quiere decir que estamos entrando... A mí no me gusta castigar tanto al Estado diciendo al Estado fallido, pero sí estamos entrando a un Estado disfuncional. La disfuncionalidad del Estado, y en este caso que estamos tratando ahora, la disfuncionalidad de un sistema de seguridad integral del Estado, que requiere actitudes políticas responsables, marcos jurídicos debidamente elaborados y buenos liderazgos. Estamos conversando con el general Luis Alonso Maldonado Galeas. Van a permitir una breve pausa en radio, televisión, redes sociales, Facebook, BTV Somos Todos Honduras y también en nuestra señal de YouTube. Regresamos con nuestro invitado, 7:38. Seguimos conversando ya en la parte final con quien fue inspector de las Fuerzas Armadas, alcanzando el más alto rango en su función militar, el general Luis Alonso Maldonado Galeas, también ahora participando en forma directa en la actividad política en el Partido Liberal. Partido Liberal, general, sí, Partido Liberal. Quiero preguntarle, antes de regresar estos últimos minutos en el tema de seguridad, ¿la Policía Militar del Orden Público debe de continuar porque la presidenta tiene que tomar una decisión estos días en relación a eso? La Policía Militar del Orden Público debe de pasar a un proceso de disminución de sus efectivos, porque ella se nutre del ejército, son soldados del ejército. Y en este momento hemos visto un proceso de crecimiento en número y en alguna calidad de la Policía Nacional. Y la Policía Militar del Orden Público surge porque hubo un proceso de depuración de la Policía Nacional, se redujo el número y se redujeron las capacidades. Y la Policía Militar generó un balance de disponibilidad de recursos para enfrentar a la criminalidad. Ahora que ese balance está a favor de la Policía Nacional, entonces conviene hacer una especie de desmovilización progresiva, de a poco, paulatina y ordenada. Pero no suprimirla del todo, es decir, no eliminarlo en este momento. No, es un órgano que precisamente es el que más se ajusta a apoyar a la Policía Nacional, porque la Policía Militar ya tiene su propia escuela, ya tiene su propio centro de capacitación, tiene una programación de especialización adaptada a las tareas que lleva a cabo la Policía Nacional. Por lo tanto, hay una adaptabilidad y una coherencia en el actuar de la Policía Militar en apoyo a la Policía Nacional. El Consejo Nacional de Seguridad debe de mantenerlo en la forma en cómo estuvo estructurado en estos 12 años, porque igual comenzaron en la administración del presidente Lobo, recuerdo perfectamente. En la forma como estuvo estructurado, como lo está, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, no. En el sentido de que el titular del Congreso Nacional, el titular de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público están prácticamente subordinados bajo la coordinación del presidente de la República. Y esto no es conveniente en un Estado democrático, no es aceptable. Lo que sí se requiere es que se modifique de tal manera de que el presidente, por ley y por la naturaleza de ser el presidente, sí debe de ser quien coordine el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
pero de los otros órganos del Estado, del gobierno, legislativo y judicial, lo que debe haber es una especie de enlace interinstitucional para contribuir en la articulación de las distintas agencias del Estado para esto. Esto requiere una reforma profunda. Hay que hacer una ley prácticamente nueva, de tal manera de que se tenga la figura que corresponde a los sistemas democráticos, pero que es necesario el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, sí lo es. Es una figura presente en todos los países del mundo. Estos últimos minutos, general, retomo el tema de la criminalidad, de la inseguridad que estamos viviendo en este momento. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de lo que está pasando en este instante y cuando se han incrementado de nuevo las masacres, el crimen y la inseguridad que se vive en la calle? Creo que hubo un defecto aquí de la estrategia y de la política de seguridad. Cuando se tuvieron los éxitos para reducir las muertes por cada 100.000 habitantes y también se neutralizaron los cárteles de la droga, hubo una afectación muy fuerte en la sociedad por el involucramiento. Entonces falló la reorientación de la estrategia hacia la ciudadanía, hacia la prevención y hacia la creación de condiciones que pudieran, dos cosas. Lo primero, neutralizar la capacidad del crimen para penetrar en una sociedad culta, educada, formada, con convicciones, con valores, con principios. Eso se ha descuidado totalmente. Y volvemos también al mal ejemplo que se da desde el nivel político hacia esa ciudadanía que no tiene referentes para un comportamiento adecuado. Esto se traduce en la falta de una estrategia de prevención de la violencia y de la inseguridad en general, una estrategia integral. Usted recuerda, hubo un gabinete de prevención, pero que de repente se invisibilizó por las otras acciones de carácter operativo directo que se han dado para combatir, que es correcto, pero se hace a un lado la gran estrategia que se requiere para crear otro modelo de ciudadanía. En este momento la Presidenta tiene una estrategia de la policía comunitaria y está bien como un modelo, como una actitud institucional para tener una aproximación a la ciudadanía y tener una relación policía-ciudadano que pueda crear condiciones de seguridad comunitario. Pero hay un problema. Esta sociedad que nosotros tenemos ahora es una sociedad que no acepta autoridad, que no acepta ley, que se rehúsa a tener esa especie de relación. Entonces tiene que ampliarse esta estrategia en una acción de intervención para crear condiciones de seguridad, luego ese acercamiento y luego el involucramiento de la sociedad en crear sus propias condiciones de seguridad. Este es un proceso lento, pero también es seguro. Y lo otro que quiero agregar a ello es la participación de las corporaciones municipales. Países como los Estados Unidos, la alcaldía municipal tiene su propia policía municipal. Y nosotros tenemos un proceso de crecimiento, pero no consolidado. Necesitamos consolidar la estructura policial para que pueda atender los delitos menores y la convivencia ciudadana en un marco de relación también a ese nivel de policía comunitaria. Este sería el primer escalón de la seguridad en Honduras, seguido después del escalón correspondiente a la Policía Nacional con todas sus expresiones de control, de inteligencia preventiva, de especiales, etc. Desde luego se requiere todo un esfuerzo para también consolidar el marco jurídico. Tal vez esto sea muy prematuro decirlo y no haya tanto tiempo, pero en Honduras no hay una ley de seguridad interior. Hay una ley para que funcione la policía, ¿se acuerda? Ley orgánica de la policía. Correcto. Ley de la carrera policial. Pero eso es para que funcionen las organizaciones. Pero falta la ley de seguridad interior
que es la que hace que funcione la institucionalidad. Y la institucionalidad en un Estado no se reduce solamente a que hayan policías y soldados para que haya seguridad. Es todo un marco institucional de todas las secretarías de Estado que tengan vinculación con la seguridad para que tengan participación. Y cuando hablábamos de aquellos indicadores, si esos indicadores crecen de corruptos, de desarrollo humano, de educación, crecen en negativo, entonces usted tiene una sociedad que es muy vulnerable a entrar a procesos delictivos. Por lo tanto, la Ley Nacional de Seguridad Interior sería para mí la herramienta que pudiera venir a dar el gran cambio del abordaje de una verdadera política y estrategia de seguridad interior. Ahora, crear la policía comunitaria, fortalecer la policía municipal, porque ya existe en los 298 municipios, yo creo que más de 250 lo hay, pero si la gente no respeta a la policía, a los militares como tal, y quiere darse, como dicen, al libre albedrío cada quien, muchísimo menos general podría respetar la policía comunitaria o la policía municipal. O sea, aquí también se tiene que hacer un trabajo extraordinariamente fino y probablemente 4 años, aunque se pueden sentar las bases, sea muy poco tiempo para que un gobierno pueda implementarlo todo esto. Sí, la estrategia nacional de prevención de la violencia, de formación de ciudadanía, etcétera, son cuestiones de mediano y largo plazo. Pero nos tardamos demasiado. Claro. Ya días estamos viendo el problema y no actuamos. Yo creo que aquí en estos casos se requiere un gobierno de mucha autoridad para crear condiciones sociales que empiecen a obedecer todo eso que hemos perdido nosotros. Vaya, por ejemplo, si la presidenta tiene la oportunidad de ordenar ahorita por lo menos un sábado cívico al mes. Debemos de introducir otra figura al interior de los centros educativos, la figura disciplinaria y la figura de formación de valores e identidad nacional. Aquí está la figura de orientación que orienta, pero necesitamos una figura que pueda crear esas condiciones. Lo digo con todo respeto y porque soy soldado y lo hemos vivido. Yo fui rector del Liceo Militar del Norte en 3 años y logramos los más altos estándares en excelencia académica como en comportamiento de los jóvenes. Pero se requieren reglamentos estrictos y también se requieren toda una formación docente que conlleve también la formación de ciudadanía y de identidad nacional. General, siempre es un enorme placer conversar con usted. Estoy seguro, no es que creo, que nuestros televidentes, quienes están conectados también en las redes sociales y nos escuchan en la radio, valoran muchísimo, incluidos obviamente nosotros, sus aportes que nos ha hecho sobre este tema de la violencia, la criminalidad definitivamente, y también por su calidad humana y su honradez, que quienes le hemos tratado, quienes lo conocemos y sabemos de su trayectoria, podemos, y lo digo con todo respeto y con toda modestia, dar prueba de ello. Así que le dejo para que por favor en un minuto se despida agradeciéndole una vez más que nos haya acompañado. ¿Qué puede hacer la presidenta para profundizar y controlar un poco estos hechos de criminalidad y de inseguridad que se está viviendo en el país? Gracias, Jorge. Yo creo que ella debe de diversificar las estrategias y concentrarse más en la estrategia de prevención de la inseguridad. Se necesita una acción coordinada interinstitucional y hay un concepto que se debe de fortalecer, que es las operaciones interagenciales. De esto debe de haber una doctrina en la cual las agencias nacionales, las agencias centroamericanas y las agencias de otros países de cooperación deben de estar debidamente articuladas. Pero también debe de haber una depuración política. Debe de empezar a dejarse de ver a las instituciones como que solo porque se asume el mando de la nación y se releva a otro mando de la nación, hay que estigmatizar a las instituciones porque están vinculadas con tal o cual gobierno. Ahí también se requiere un desprendimiento de ese tipo de actitudes para ver a esas instituciones como las garantes de la seguridad del Estado. Ampliar los horizontes
del enfoque que se le debe dar a la seguridad. No es cuestión de policías y soldados, es cuestión de una responsabilidad del sistema político y de nosotros, los ciudadanos. Éxitos para el nuevo gobierno en esta difícil tarea y desde luego un llamado a la ciudadanía para que tenga la respuesta afirmativa de cooperar con su propia seguridad. Muchísimas gracias a usted, Jorge, general. Y a Canal 9. Muchas gracias, general. Placer saludarlo. El general Luis Alonso Maldonado Galeas nos ha acompañado esta mañana aquí en nuestros estudios. La violencia causada por el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas es uno de los principales problemas que azotan al país. De esta realidad todos somos responsables como padres de familia. Debemos velar y responder por las acciones de nuestros hijos muchas veces. Como ciudadanos, actuar con integridad y tener la cultura de denuncia para exigir justicia a los entes encargados de impartirla y al gobierno. Estos, sobre todo, tienen la obligación, a través de las instituciones de seguridad, de prevenir, de disuadir y controlar y combatir la violencia para restablecer la paz y el orden en la sociedad. De nuevo al general, gracias por habernos acompañado aquí en el estudio, junto a Alejandra Rivera. Este servidor, cerramos el noticiero con Henry Gómez y la acción de los deportes. Henry, muy buenos días.